Miembros creyentes de la Iglesia creen que José fue cubierto de brea y plumas como resultado de la persecución religiosa, mientras que muchos ex creyentes aceptan la premisa de que José fue sujeto a esta humillación como retribución por parte de un amoroso hermano, quien estaba buscando venganza por los avances sexuales que José le hizo a su hermana, quien eventualmente se convirtió en una de sus esposas plurales. La niña tenía 16 años en el momento de los supuestos avances sexuales. Estos son extractos de varios escritos sobre el tema. Fan Brody cuenta la historia de la siguiente manera. Fortificados por un barril de whisky, la turbia avanzó hacia el hogar de los Johnson la noche del 24 de marzo de 1832 y arrastraron a José de su cama donde se había dormido mientras cuidaba a los gemelos. Lo desnudaron, lo rasguñaron y le pegaron con un placer salvaje y cubrieron su cuerpo sangriento con brea de pies a cabeza. Desgarrando una almohada, lo cubrieron de plumas. Se dice que Eli Johnson exigió que el profeta fuera castrado porque sospechaba que José había sido demasiado íntimo con su hermana, que en realidad Eli era el tío de Marina, no la hermana, pero después de este relato de Brody, la gente lo ha confundido con el hermano. Continuando. Con su hermana Nancy Marinda. Pero el doctor, a quien habían convencido para que viniera, se negó a hacerlo en el último momento. Y eso está en No Man Knows My History, página 119. Todd Compton lo reporta así. La motivación de este ataque ha sido debatida. Clark Braden dijo que el hermano de Marinda, Eli, guió una muchedumbre contra Smith porque el profeta había sido demasiado íntimo con Marinda. Esta tradición sugiere que Smith se habría casado con Marinda en esa época y algunos factores circunstanciales apoyan tal posibilidad. El intento de castración puede haber sido tomado como evidencia de que la turba sentía que José había cometido alguna indecencia sexual. Como el atentado es reportado por Luke Johnson, el hermano de Marinda, quien se convirtiera en un apóstol mormón, no hay buena razón para dudarlo. También habían planeado la operación con anticipación, ya que trajeron a un doctor para realizar la castración. La primera revelación habría sido recibida en 1831, según el historiador Daniel Bachman. También José tendía a casarse con mujeres que se quedaban en su casa o en las casas donde vivía. Y eso está en el libro In Sacred Loneliness, página 231. Mientras que algunos se quejan de que esas son simples fuentes secundarias, podemos ver la cita directa de Luke Johnson, futuro apóstol mormón, como dijimos, quien reportó lo siguiente. Mientras José estaba viviendo en lo de mi padre, una turba de 40 o 50 vino a mi casa. Algunos entraron a su cuarto en el medio de la noche y Carnot Mason arrastró a José de su casa tomándolo del pelo de la cabeza. Entonces fue atrapado por tantos como pudieron agarrarlo, y lo tomaron a unas 40 varas de la casa. Lo pusieron en un tablón y lo atormentaron en la manera más insultante y brutal. Le arrancaron las pocas ropas que tenía con el propósito de castrarlo y tenían al doctor Denison allí para que realizara la operación. Pero cuando el doctor vio al profeta desnudo en la tabla, su corazón le falló y se rehusó a operarlo. La turba, en un intento de forzar sus mandíbulas, rompió uno de sus dientes para verterle un frasco de aqua fortis, una mezcla de azufre y mercurio, en la boca. La turba entonces se dividió en facciones porque no habían tenido éxito, pero tuvo que conformarse con cubrirlo con brea y echarle plumas y dejarlo. Parte de la turba fue a la casa de Sidney Rigdon, lo sacaron de su casa y lo cubrieron con brea y plumas. Las personas identificadas como parte de este ataque, además de Mason y el Dr. Denison, incluía a Simon Ryder, Warren Waste, Jacob Scott, un hombre llamado Fuller y Eli Johnson. Muchos de esos hombres habían apostatado de la iglesia. Eso está en The History of Luke Wilson, by himself, Deseret News, 26 de mayo de 1858. Ahora, la versión de la iglesia es muy, muy, muy diferente. Este es del manual de la primaria, que dice: poco después de organizada la iglesia, algunos de los miembros comenzaron a apostatar o a alejarse de la iglesia. Dejaron de asistir a las reuniones de la iglesia, se pusieron en contra del profeta y persiguieron a los miembros de la iglesia. En ocasiones, una vez que dejaban la iglesia, esas personas ofendidas se convertían en los peores enemigos de la iglesia. La miércoles, dicen la palabra iglesia 6 veces en un párrafo. Ezra Booth se unió a la iglesia en el año 1831, después de ver al profeta sanar el brazo de Elsa Johnson. Véase la lección 19. Varios meses más tarde fue llamado para cumplir una misión en Missouri
y se enojó mucho porque tuvo que andar a pie durante todo el camino y porque la vida misional no era lo que él esperaba. Sintió una gran desilusión porque no vio más milagros como el sanamiento de Elsa Johnson y comenzó a pensar y a decir cosas malas de los líderes de la iglesia. Debido a su mal comportamiento durante la misión, Ezra Booth fue excomulgado cuando regresó a Ohio. Eso significa que ya no fue más miembro de la iglesia. El señor Booth, en lugar de arrepentirse, comenzó a escribir cartas a los periódicos locales diciendo mentiras acerca de José Smith y de la iglesia. Esas cartas influenciaron a muchas personas del estado de Ohio que empezaron a sospechar de los miembros de la iglesia y a perseguirlos. Una noche de invierno, un grupo de hombres que habían creído en lo que decían las cartas de Ezra Booth se emborrachó y atacó las casas de José Smith y Sidney Rigdon en Ohio. El profeta se había quedado levantado hasta tarde, cuidando a su hijo adoptivo que tenía sarampión, y apenas se había quedado dormido cuando una turba furiosa irrumpió en la casa y lo sacaron fuera, jurando, o sea, insultando, la traducción de la iglesia, ¿no?, y amenazando que lo iban a matar. Luego trataron de estrangularlo hasta que perdió el sentido, le quitaron la ropa y trataron de meterle una paleta de brea caliente y una botella de ácido en la boca. La botella de ácido se quebró astillando uno de sus dientes, lo que causó que desde ese entonces José Smith hablara con un pequeño silbido por el resto de su vida. Los hombres que integraban el grupo sacaron también de la casa a Sidney Rigdon, arrastrándolo. Cuando el profeta vio a Sidney Rigdon inerte en el suelo, pensó que estaba muerto. Más tarde el populacho decidió no matar al profeta, pero lo golpearon despiadadamente, le untaron el cuerpo con brea caliente y lo cubrieron con pluma. Ahora, si se dan cuenta, la razón, según el manual de la iglesia, para los chicos, es que Ezra Booth se había decepcionado mucho con la iglesia. No nos dice exactamente por qué. Habla un poco de que Ezra Booth esperaba que hubiera milagros, porque después todo eso fue lo que lo convirtió. Pero nunca más los vio. Y escribió cosas malas y mentiras en contra de la iglesia. Sería bueno saber qué tipo de cosas escribió, ¿no? Para saber qué es lo que había enojado tanto a este hombre. Y después, cuando la gente leyó esas cartas, se enojaron mucho con la iglesia porque la gente hace eso, ¿no? La gente lee cartas y se enoja y va y mata gente. Pero bueno, entonces esa fue la única razón. Las mentiras de Ezra Booth fue lo que hicieron que quisieran matar al José. Pero el autor mormón Richard Bushman dice que no hay suficiente evidencia para la teoría, ¿no?, de la castración y eso, y que es incorrecta, a pesar de que confía en el resto de la narrativa de Luke Johnson. Esto parece ser una contradicción, ¿no? No confiar en alguna de las palabras de una persona, porque no nos convienen, en este caso las palabras de Luke Johnson, pero sí confiar en el resto de sus palabras cuando sí nos conviene. Bushman, sin embargo, no explica por qué esta teoría no es creíble, simplemente él dice que lo es. Y después dice que José Smith no fue castigado por sus creencias, como se nos enseña en la iglesia, sino por razones mucho más prácticas. Bushman prefiere creer en la versión de Simon Ryder, quien también estaba, ¿no?, en la lista de personas que fueron a atacarlo. Simon Ryder era un apóstata de la iglesia y no un futuro apóstol, como lo fue Johnson. Pero bueno, él le creía a Ryder. Y Ryder dice, Ryder había sido un mormón por solo unos meses antes de quedar desilusionado. Escribiendo 30 años más tarde, Ryder recordó solo cosas malas de los mormones. Los conversos ingenuos pronto descubrieron el horrible hecho de que había un complot de tomar sus propiedades y ponerlas a disposición de José Smith el profeta. Ryder escribió sin vergüenza que algunos que habían sido víctimas de este engaño estaban determinados a no dejarlo pasar con impunidad, y por consiguiente se formó una compañía de ciudadanos de Charlottesville, Garrettsville y Hiram en marzo de 1832, y procedieron a su hogar en la oscuridad de la noche, y tomaron a Smith y a Rigdon de sus camas, y los cubrieron de brea y plumas, y los dejaron ir. Esto tuvo el efecto deseado, el cual era deshacerse de ellos. Esto es de su libro, ¿no?, Rough Tongue Rolling, páginas 177 y 78. Es verdad que José Smith fue cubierto de brea y plumas la noche del 24 de marzo de 1832, pero fue porque trató de tener avances sexuales con una niña de 16 o porque trató de apoderarse de las propiedades de otra gente. Pareciera que la mentalidad mormona ve al último crimen como algo más aceptable que al primero.
cuando en realidad tanto robar como tratar de tener relaciones sexuales con una menor son maneras igualmente desvergonzadas de aprovecharse de la ingenuidad de la gente. José a la larga se casó con Marinda Johnson como esposa plural y José fue acusado de impropiedades sexuales muchas veces, y voy a publicar un artículo sobre el tema con referencias si las quieren, pero debemos admitir que no podemos saber a ciencia cierta lo que sucedió, aunque muy raramente alguien a quien personas que ni conocen fuera atacado tan viciosamente simplemente por leer las cartas de un crítico de la iglesia, como los manuales afirman, mientras que las venganzas pasionales son mucho más comunes.